América pagará la cláusula de Federico Viñas y así obtendrá el 100% de su carta, la cual le pertenece a Juventud. El delantero uruguayo tiene un valor de $1,500,000 de acuerdo a Transfermarkt y se unirá a las Águilas en cuanto finalice el torneo preolímpico de la CONMEBOL. Además, agradeció Federico Viñas llegar a los azulcremas, pues antes de dicho paso nadie lo conocía, por lo que eso ayudó para que su carrera se revalorizara. Guadalupe González, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, dijo que se podría retirar del deporte en caso de que no se le retire la sanción de 4 años que tiene por dar positivo en un control antidoping. La atleta apeló la sanción en 2019 y el TAS le informó que el veredicto se dará a conocer hasta el 31 de marzo. Si queda el castigo como tal, son 3 años. Definitivamente no tendría mucho sentido seguir en competencias. La preocupación que existió el año pasado por la continuidad de la Fórmula 1 en nuestro país ahora se trasladó a la Fórmula E, el cereal eléctrico que no tiene asegurada hasta la carrera del próximo 15 de febrero. La razón, la Fórmula E necesita apoyo del gobierno para mantener la categoría eléctrica en las próximas temporadas, pues hasta el momento la inversión federal es nula. Después de 5 años en que la carrera se ha subsidiado por cuenta propia, ahora se tendría que aportar un 50% de la inversión por la vía pública.